Desde los orígenes, cada religión se ha preocupado de los hechos fundamentales de la existencia humana, planteando cuestiones y temas cruciales como la creación del mundo, el significado de la vida después de la muerte, el comportamiento ético y la felicidad personal. Pero no solo es cuestión de temas e ideas abstractas, más bien la religión ha sido y sigue siendo la savia vital de las sociedades de todo el mundo, que proporciona a los pueblos rituales de gran significado, festivales coloristas y peregrinajes a lugares sagrados. A continuación, comprenderemos las principales características de estas tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, sus ritos, doctrinas, historias y símbolos, con el fin de entender cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias. Estas tres grandes religiones tienen varias similitudes. Para empezar, son monoteístas, es decir, creen en un solo Dios. El Dios de los judíos es Yahvé, el de los musulmanes Alá y el de los cristianos es Dios. Todos tienen un libro sagrado. En el Islam es el Corán, que es un libro inspirado en Mahoma y escrito unos años después de su muerte. El de su judaísmo es la Biblia hebrea. Es el Antiguo Testamento y está escrita en hebreo. Y el cristianismo es la Biblia cristiana. El Antiguo tiene 46 libros y el Nuevo Testamento 27 y están escritos en griego. El templo de los musulmanes es llamado la mezquita, es allí donde van a rezar. También se utiliza como lugar de reunión, de enseñanza e incluso de descanso, pero no para bodas o funerales. Para los judíos, su templo es la sinagoga. Aquí también se reúnen para rezar y estudiar la Torá. Y para los cristianos es la iglesia, siendo esta definida como el conjunto de personas que profesan esa fe y se reúnen en un lugar para adorar juntos. Aunque se podría llamar iglesia, el edificio este en sí no tiene valor. En relación a los cultos, el Islam tiene 5 pilares que se deben cumplir: confesión de fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación. En el judaísmo se rinde culto 3 veces al día en la sinagoga y en los días festivos se agrega un día más. Por último, el cristianismo tiene sacramentos, bautismo, penitencia, eucaristía, confirmación y matrimonio. El judaísmo y el cristianismo tienen 11 diferencias entre ellos. La primera es que los judíos basan sus creencias en el Torá, en cambio los cristianos creen el Antiguo y el Nuevo Testamento. La segunda diferencia es que el judaísmo es una religión monoteísta, creen en un solo Dios, mientras que el cristianismo cree que Dios se puede representar en 3 formas esenciales. La tercera es que en la religión cristiana está la Eucaristía, que ellos creen que es una celebración demasiado digna y respetada por ellas, mientras que los judíos se encuentran en contra de esta. La cuarta es que los fundadores del judaísmo son considerados Moisés y Abraham, mientras que en el cristianismo creen que es Jesús, aunque ambas provienen de las enseñanzas de Abraham. La quinta es que los judíos consideran que el Mesías aparecerá en un futuro, mientras que los cristianos creen que este ya está en la tierra y fue Jesús de Nazaret. Otra diferencia es que el lugar sagrado del cristianismo es la iglesia y de los judaísmos la sinagoga. Otra de estas diferencias muy marcada es la presencia del diablo. En el cristianismo se menciona demasiado y es algo que es muy recurrente. En cambio, en el judaísmo es algo casi inexistente. Otra diferencia es la jerarquía cristiana. Dicen que el papa es una persona primordial y de mucho poder. En cambio, en el judaísmo sí hay cargos religiosos, pero no hay uno central. Otra es la novena diferencia, que el judaísmo no busca la conversión de las personas. En cambio, el cristianismo lleva años con la evangelización tratando de cambiar numerosas naciones para que la gente se convierta. La 10ª diferencia es el día de descanso. En el judaísmo es el sábado y en el cristianismo es el domingo. Y por última está que en el judaísmo no existe el pecado original de Adán y Eva y en el cristianismo es considerado esencial para esta religión. Además, existen algunas diferencias entre el Islam y el cristianismo. La primera es que el cristianismo cree en la Trinidad y el islamismo en la unidad. La segunda es que el Islam acepta a las demás religiones y a los profetas divinos de esta. Por el contrario, el cristianismo considera que la única verdad es la de la Biblia y es la que todos deberían de aceptar y considerar como verdad y propia. La tercera diferencia es que el islamismo considera que el ser humano viene puro, nace puro, no tiene pecados. El cristianismo dice todo lo contrario, la persona nace pecadora y debe ser bautizada para librarse de sus pecados. La cuarta es que el cristianismo le da el poder a los sacerdotes y padres de purificar a las personas y librarlos de sus pecados. El Islam solo le da esta autoridad a Alá. Nadie más puede hacer eso.